Si este podcast te hace bien, te acompaña, te ayuda a pensar o a no sentirte sola, hay una forma de colaborar para que siga existiendo. Comadre se sostiene gracias a su membresía, personas que eligen colaborar para que las voces y las experiencias que no siempre tienen representatividad existan. Ser parte es una manera activa de crear el mundo que queremos habitar. Encontrad todas las opciones para ser miembro o colaboradora en nuestro Instagram o en la descripción de este episodio. Gracias por estar acá y ahora sí, arrancamos. El día que yo fui al juzgado, que lo tuve que ver, creo que esa fue la última vez que lo vi al padre, que fue hace ya, van a ser 2 años ahora en marzo, firmamos, mi hijo ya estaba igualmente allá porque había empezado el colegio allá, y yo me voy a tomar el tren y miro el cielo, esto parece re poético, miro el cielo y como el sol y qué sé yo, y yo me sentí con mucho amor, porque en esta decisión primó lo que mi hijo quería, lo que mi hijo quiere. Entonces yo sentí que yo le tengo mucho amor, pero el papá también le tiene mucho amor. Sea como sea, a mí me guste o no, su papá también lo ama. Entonces también se merecía, es la primera vez que lo estoy diciendo, se merecía esa oportunidad también de vivir a este hijo tan hermoso que tenemos. Esto es Comadre, un podcast que habla de lo que sostiene todo. En este episodio hablamos de crianza paralela, tenencia y cuando no podemos acordar con el progenitor. Cuando no podemos acordar con el progenitor. Hola, soy Candela Masitelli, psicoanalista con perspectiva de género, especializada en educación sexual integral. Acompaño recorridos terapéuticos individuales y vinculares y soy mamá de Félix y Emilia. En Instagram me pueden encontrar como @muy.cande. Cuando un hijo dice me quiero ir a vivir con papá, atrás de esa frase se pueden escuchar o desarmar varias cosas. A veces es un necesito separarme un poco de vos, a veces puede ser quiero probar cómo me va con papá y ver si ahí encuentro otra versión de mí. A veces es un necesito algo distinto o quiero correrme de alguna escena que me está pesando. Sobre todo en la adolescencia, muchas veces el deseo se arma en oposición y no como elección. Mi deseo va a ser en oposición a lo que vos me digas, como necesidad de separación un poco de la figura de apego principal. Tal vez la pregunta ahí no es si es un deseo real o no, sino cuál es la función que está viniendo a cumplir en ese momento de la vida del hijo. Hay momentos también que pueden ser de mayor afinidad con un progenitor que con otro. Puede estar también la sensación de mayor disponibilidad afectiva o también encontrar un espacio de menor exigencia. Podemos preguntarnos varias cosas, si está buscando autonomía, si está tramitando alguna bronca, si está pidiendo aire, si está intentando reparar algo. Y hacia el hijo, hacia las infancias, podemos también acompañar con algunas preguntas, ¿no? ¿Qué de irte te parece que te haría bien? ¿Qué sentís que acá no está pasando o te está faltando? ¿Esto lo venís pensando hace mucho? ¿Apareció ahora? ¿Sentís que lo necesitas siempre o solamente cuando te agarra bronca, cuando estás enojado? Y tal vez lo más importante sea no hacerlo en tono de interrogación, sino justamente con la intención de ir desarmando un poco estos afectos que se están jugando en ese momento y también de dónde está viniendo esa necesidad. Hay que tener en claro que hablar con un hijo de esto no tiene que ser intentar convencerlo de algo ni intentar que piense como nosotros, sino que es algo quizás bastante más difícil, que es poder escucharlo sin imponernos, pero a la vez buscar los huecos para poder poner en palabras cómo nos sentimos como madres. Respetar su autonomía no siempre es decirles haz lo que quieras, sino también poder acompañar y ayudar a tener la mayor cantidad de elementos posibles para analizar la situación. Y esa conversación, en realidad, para mí el objetivo tiene que estar en que venga a mostrar que ese vínculo es seguro y que puede transitar el conflicto, que puede atravesarlo, que ese vínculo no se va a romper porque haya un desacuerdo o porque el hijo quiera otra cosa. El padre ausente muchas veces se puede volver un padre imaginado, un padre imaginario, no el padre real. Y lo imaginado siempre tiende a ser perfecto. Este padre es un padre que no pone límites, que no llega cansado, que no se equivoca en lo cotidiano, que no frustra.
básicamente no está y por eso puede ser idealizado. El psiquismo necesita armar un relato que cierre, ¿no? Hasta para ellos a veces es muy frecuente la pregunta de ¿qué hice yo mal para que mi papá no esté acá o mi mamá no esté acá? Más que poder entender que quien está faltando justamente o quien está fallando no son ellos, sino el adulto responsable. La madre que queda como la mala es la madre presente, la que en cambio de todo esto queda del lado de la realidad, la que dice que no, la que organiza, la que puede llegar tarde, la que a veces está cansada para jugar, sobre todo y muy necesario en la infancia, la que pone los límites. La sensación que se tiene cuando un hijo quiere irse de nuestra casa sin dudas es de miedo, de culpa y de fracaso. Creo que el elemento principal a la hora de abordar un espacio terapéutico es la amorosidad hacia el momento que está transitando esa persona, porque el mandato es feroz. Si sos buena madre, tu hijo se elige y se queda, y si se quiere ir es porque algo hiciste mal. Y ese mandato pesa muchísimo. En el consultorio no se trata de apurar un alivio, no se trata de tranquilizar rápido, de decir no pasa nada, sino que se trata de empezar a nombrar y sacar afuera lo que duele. El trabajo de esa madre empieza cuando puede decir: me duele, me siento desplazada, tengo miedo, no fui suficiente, siento culpa. Y cuando algo de eso se puede empezar a decir, deja de ser un terror o un monstruo silencioso y puede empezarse a trabajar. Y el trabajo justamente no es convencer a esa mamá de que es buena madre, sino empezar a desarmar despacito y separar algunas cosas, ¿no? Separar que el deseo del hijo no es directamente una evaluación de su desempeño como mamá, sino que es otra persona necesitando hacer su propio recorrido. Es importante también trabajar en la transformación del vínculo, empezándonos a correr un poco de la idea de una pérdida absoluta, porque que un hijo quiera probar otra cosa no necesariamente está diciendo vos no me amaste lo suficiente. Muchas veces está diciendo justamente quiero armar o probar algo propio. También es importante hablar del miedo real sin negarlo. Sí, puede cambiar la dinámica, sí, puede haber menos presencia cotidiana, pero perder esa centralidad no es lo mismo que perder el vínculo. Y el trabajo terapéutico en el fondo también es acompañar la herida de poder tolerar no ser todo para los hijos. Bienvenidas a la 7ª temporada de Comadre. Este es el episodio número 2. Estoy con 2 invitadas que son miembros de la tribu, y dentro de la tribu son 2 personas con las que pimponeamos siempre mucho, yo las siento muy cercanas. Y un poco este episodio, que ahora voy a decir cómo se llaman ellas, surgió justamente de lo que pasa a veces en la tribu, que es abrir algo que nos preocupa o nos incomoda. Vamos a hablar hoy sobre la crianza paralela, cuando no tenemos el mejor vínculo con los progenitores, cuando nuestros hijos crecen y pueden decidir dónde vivir, un poco de todo eso que nos aqueja y a lo que aún no le puse un título. Estoy con María Victoria Pérez Hileró y Jamaica Jurkovich. Bueno, bienvenidas, muchas gracias por estar de este lado de Comadre, chicas. ¡Qué emoción! Gracias, qué lindo. Bueno, gracias a ustedes. Quiero contar, hasta ahí vamos a ir desglosando a poquito, cómo surgió esta conversación. Jamaica trajo algo a la comunidad que va a compartirnos lo que ella sienta o resuene y le haga sentir cómoda. Un tema que la estaba atravesando, y como siempre que nos animamos a hablar de lo que duele, de lo que nos asusta o lo que nos preocupa, resultó que había un montón en la comunidad que tenían algo para aportar o algo que les había sucedido, entre ellas Vicky, que está acompañándonos. Y yo después esto lo abrí en Instagram, chicas, y hace tiempo que no me reventaban así las encuestas y el inbox de angustia y preocupación sobre cómo
cuidar y acompañar a nuestros hijos cuando la crianza con el progenitor no es la que queremos y cuando toca el turno de que esos hijos o hijas de golpe digan, quiero irme un rato con papá, quiero vivir con él, quiero sentir qué pasa. Entonces, voy a arrancar con la primer pregunta, que es entender un poco la historia de la familia de cada una de ustedes. ¿Querés empezar vos, Jamaica, a contarme un poco la foto del hoy? Sí, a ver, cuento más de lo de lo que cómo inició a suceder, quizá. Dale, a ver, contá Puede cómo ser empezó desde a ahí como para suceder y nos hacerlo. contás un poco la foto de dónde estás parada para que la Sí, gente sepa cómo es sí, tu hoy. familia. Esto que sucede es con mi primer hijo, que hoy en día tiene 16 años. Él nació en Mar del Plata de una relación donde había muchísima violencia con el padre. Esto tenía que ver también por parte de adicciones de padre e hijo. Y estuvo presente hasta el año y medio y después, como digo yo, siempre estuvo intermitente hasta los 12 años. Intermitente es porque no es que, o sea, hubo años donde ha pasado un año entero sin verlo, donde mi hijo fue transcurriendo su vida conmigo, con una pareja que yo volví a hacer, donde me hice cargo un montón de cosas, siendo muy chica, yo tenía 19 años, con mucho apoyo familiar y mucho apoyo de amigas, que eso es clave, y donde yo dije, listo, ya está, el padre no va a aparecer nunca más. Entonces dije, me voy a hacer cargo de esta situación con todo lo que tengo y con todo lo que puedo y más también. Y bueno, hoy en día igualmente mi hijo sí vive con el padre, luego de todo un proceso judicial muy duro, muy desgastante, muy angustiante. Eh, y igualmente, más allá de todo esto que yo pasé, si bien tengo muchos momentos de angustia y de querer que mi hijo esté conmigo todo el tiempo, y eso no se puede, porque no es así, estoy un poco más tranquila. Esto tiene que ver con quién es mi hijo y con todo lo que lo atravesó, porque esto lo atravesó. O sea, eso es algo como clave que está bueno decir también. Ahora voy a ir a Vicky, quiero que me cuente ella su mirada, pero primero me emociona y me interpela mucho lo que traes como hija de padres divorciados. En mi caso, desde la mirada de hija, porque en la comunidad hubieron algunas que hablaron como hijas, pero no se animaron a abrirlo fuera de la comunidad, por eso me pongo yo en rol de hija. Yo tuve un momento de mucha dificultad en la crianza con mi papá y su mujer. El espacio de crianza era muy inseguro, mi mamá estuvo muy reticente a que yo vaya y yo me acuerdo que a mayor reticencia de mi mamá, mayor mi deseo de querer estar ahí, porque como hija había una sensación de que había algo que salvar, algo que probar, algo que darle esa última oportunidad. Entonces, cuando en la comunidad se abrió esto de la culpa, que también salió en preguntas, de sentir culpa como madre de que mi hijo después de todo esto esté con su padre, me parece muy importante esto que traes, porque nuestros hijos y nuestras hijas son sujetos de derecho y tienen también su voluntad, sobre todo cuando crecen. Y hay capaz una búsqueda que no tiene que ver con nuestra calidad de madres. O sí, que seamos buenas madres y hayamos estado, permite que ellos puedan irse porque saben que hay alguien que siempre va a estar para volver a sostener. Y hay una historia en paralelo que es la de la vida de nuestros hijos con sus papás o sus mamás, de acuerdo a nuestro género, que excede nuestra calidad materna. Entonces quería decirte eso como hija. A mí me pasó que a pesar de todo, del cuidado y de la violencia que había ahí y demás, yo necesitaba darle una oportunidad a esa historia. Entonces ahora después nos vamos a adentrar un poco más en cómo estás ahora, pero quiero que me cuente Vic un poco ella. Gracias. Mi hijo también tiene 16 hoy, que es casi un hombre, digamos. También, bueno, fue una pareja estable, la que tuve con su papá. Nos separamos cuando él tenía 5 y cachito. Em, Fue una decisión mía fundamentalmente y por eso fue más conflictivo. Y básicamente el motor de esa separación, al margen de que como pareja yo no me sentía bien en esa relación, tenía que ver con que no me gustaba que era lo que le estábamos enseñando o educando a mi hijo. Eh, Fue un motor muy fuerte decir yo no quiero ir por este camino, esta crianza a mí no me gusta, esta línea que le estamos bajando a mí no me gusta. Y a partir de ahí empezó, bueno, obviamente situaciones muy complejas que nunca llegué a judicializar al día de hoy. Y es ahí un tema que tengo con mi marido porque hoy estoy casada, tengo otro hijo.
y tengo ese tema ahí con mi marido de, "Guau, todavía te quedan un par de años, todavía podés ir y judicializar el tema", y yo tengo esta teoría de que es una herramienta que siento que es muy valiosa, pero que no es la mía, o sea, que no es algo que yo quiera ir a buscar o que yo necesite ir a buscar. Así que bueno, al principio fue muy, muy duro. Mi hijo en una edad muy sensible, donde todo lo que la imagen de su papá era todo, y los mensajes que su papá le daba cada vez que se iba a verlo no estaban buenos, no eran lindos. Y, y en un momento vino eso de, bueno, ¿por qué no quiero estar con vos? Quiero ir con mi papá. Y volvía de estar con su papá un fin de semana y me pegaba, por ejemplo. 5 años, una pulga, y me pegaba. Me decía, "No, yo no quiero estar acá, yo no quiero estar con vos, yo quiero estar con mi papá". Y era durísimo para mí tener que bancar eso, más en una edad donde se empezaba a complejizar el tiempo que uno tiene que pasar con su hijo. Digo, empezar el primario, sentarse, hacer la tarea, aprender a escribir, aprender a leer, y era todo sola. Y bueno, te vas el fin de semana, listo, dale, llévate este cuaderno que tenés que hacer la tarea. La tarea volvía sin hacer. Y cuando llegó eso de, bueno, me quiero ir con papá porque con papá la paso mejor, me imagino que la pasas mejor porque no tenés que hacer tarea, no tenés que ir a bañar, no tenés que hacer un montón de cosas. Claro. Obvio que es más divertido, obvio que es más copado. Bueno, tratar de eso, ¿no? De ver de qué manera eh, puedo o podía decirle, ok, yo te entiendo, pero es Disney ir allá y acá no, y no tiene que ser así. Acá también te puedes divertir, acá también hay cosas lindas y copadas para hacer, y no es todo responsabilidad. Y tampoco está bien que cuando te vas del otro lado no tengas responsabilidades. O sea, no es una vacación irte a lo de tu papá. Tiene que ser exactamente lo mismo. Y eso fue algo que yo nunca pude ponerme de acuerdo con él. Lo otro que mi hijo no sabía era que el padre no quería llevárselo. O sea, el padre no quería y que su hijo fuera a vivir con él. Porque de hecho en un punto llegué a decir, bueno, anda, ok, dale, vayan, intenten. Y del otro lado fue, no, yo estoy bien con un fin de por medio. Entonces, también fue muy difícil porque la que le tuvo que decir a él que su papá no quería o no podía, o bueno, encontrar las palabras, fui yo. Yo le tuve que decir, yo sé que vos querés irte, pero no podés. Y no es que yo no quiera que des esa oportunidad o que intentes esto, sino que bueno, tu papá elige que no vayas. Entonces, bueno, todo eso es difícil decírselo a un niño ya de 6 7 8 años. Y fue un proceso de 4 años más o menos, donde bueno, fue este pimponeo donde él de a poco, y ahí traigo como la luz al final del túnel, él fue dándose cuenta, bueno, capaz no es tan divertido no tener responsabilidades. Bueno, capaz no es tan divertido que mi papá nunca haya pisado mi colegio, nunca haya venido a una reunión de padres, eh, y otras cosas más. Y hoy por hoy es un pibe de 16 años que va a ver a su papá, pero que no le interesa, o sea, que va por obligación, digamos. Y se da cuenta y se dio cuenta a lo largo de los años, por suerte, qué tipo de crianza le está dando su papá y qué tipo de crianza le está dando su mamá. No porque yo haga todo bien, ni mucho más, pero sí por tratar de mostrarle que la vida tiene de todo, y tiene las responsabilidades y también tiene la parte divertida, y no es solamente esto, el chiste, la joda, el fin de, sino también, bueno, lo que hay que hacer en el día a día, las responsabilidades que tiene el día a día. Está bueno que traigas esto porque ahora quiero ir un poco al presente de Jamaica, pero hay algo que me parece muy importante, que lo hablo mucho con muchas amigas, porque es apabullante, chicas. No hay números concretos de este área gris, porque sí hay casas donde se mensura, por ejemplo, la monomarentalidad, que se lee como, bueno, como capaz un periodo de la crianza de Jamaica, como no hay nadie. Pero hay un gris que es estos padres intermitentes, que a veces te pasa una plata, a veces no, a veces aparecen un fin de semana, a veces no aparecen por un mes. Ese gris no está mensurado, y yo, por lo menos de verlo en encuestas, chicas, más del 50 y pico% de las personas que votaron están en crianza paralela, que para subtitularlo, para quien no lo conozca, porque yo descubrí el término para el episodio, está lo que se conoce hoy como coparentalidad o coparenting, que digamos, como los estandartes serían Gwyneth Paltrow y Chris Martin, metele para poner una pareja Ujú. famosa, que es como se llaman bárbaros, se juntan para la Navidad,
reprogré todo. Sí. Y después, Julieta Ortega y Iván Noble en Argentina, digamos. Esa ponele, no onda de sabía, que no, pero y que dato. tienen esa dinámica que más o menos piensan parecido y le están inculcando lo mismo, digo, y a eso es como el coparenting, o sea, poderle entre los dos, aunque sean casas separadas, pero con los mismos valores y con la misma, o sea, intentar darles el mismo contenido. Claro, comprender que la pareja no funcionó o funcionó por un tiempo y dejó de funcionar, pero que el centro es la infancia y poner el foco de Ignacio Uplay y Matías Martín también se viene. Bueno, eso es coparentalidad y después tenés lo que le pusieron como nombre, creo que nace como un poco como un nombre legal en Estados Unidos. La crianza paralela es cuando vos tocas, bueno, ok, yo con este tipo no tengo nada que ver, exceptuando porque creamos una vida, no compartimos ningún criterio, pero tenemos que criar a alguien, entonces vamos a mantener las cosas lo más higiénicas posible, el mínimo contacto posible. De hecho, descubrí que hay como 5 apps, varias funciones en Argentina, donde sincronizás todo, el calendario de buscar, llevar, en el caso de que haya alguien que lleve y busque, todo el régimen de visitas. Hay algunas que hasta sincronizan con plata, como cuánto puso cada uno. Pero bueno, es apabullante la cantidad de gente que está criando de esta manera sin saber que se llama de esta manera y que no lo sabe. Lo que hablaba mucho con mamás amigas es cuántas veces las mujeres, por supervivencia, por no tener tiempo, por no tener recursos, vamos transando con un montón de cosas para mantener la paz y entre lo que hacemos es narrarles a nuestros hijos y hijas un padre que no es tal por el dolor que nos da que ellos y ellas conecten con el padre que les tocó. Y lo que muchas traían de sus espacios de terapia y algunas que habían hecho terapia de coparentalidad, que es como una mediación para llegar a ciertos acuerdos, es que duele, pero hay que dejar de tapar al progenitor. Entonces, yo veo muchas veces que hay días en los que las infancias están con el padre, que tienen que llevar cosas al colegio, por ejemplo, y los chicos van sin esas cosas al colegio. Inicialmente mis amigas corrían al colegio, llegaban tarde al trabajo para llevarles eso que faltaba, para tapar lo que el padre no había hecho. Y un poco el aprendizaje que me pareció muy interesante, que varias me trajeron, fue, hay un doble mensaje muy loco si hay un padre ausente que yo tapo todo el tiempo, porque mis hijas leen que hay algo que no está bien, pero no terminan de entender qué es lo que no está bien. ¿Y quién está del otro lado? Porque yo me la paso atajando penales para armarles la vida es bella. Entonces, muchas decían que en sus terapias la recomendación era acompañar la emocionalidad de ese hijo, pero no contarles una historieta que no es del progenitor, porque igual, yo no sé cómo habrán sido sus padres, pero el mío, que es muy polémico, tarde o temprano una termina dándose cuenta quién es su progenitor. Por más esfuerzo que ponga, por más tiempo que conviva, por lo que sea que traiga, una termina viendo al ser humano que hay detrás del padre, o sea, que ante todo es una persona. Pero bueno, diciendo eso, quiero que me cuentes, porque vos, Jamaica, dijiste que ahora estás en un lugar de mayor tranquilidad. ¿Cómo es la dinámica hoy? ¿Qué es lo que te trae tu hijo? Dentro de lo que nos quieras compartir, obviamente. Bueno, la dinámica que estamos viviendo hoy fue hecha por el juzgado, igualmente sí fue de acuerdo de ambas partes y los días de semana está viviendo en lo del padre y los fines de semana viene conmigo. Ahora en las vacaciones está conmigo, se iba a ir la primera semana de febrero, o sea, se iba a ir apenas arrancada febrero, pero voy a contar algo que es lo que suele suceder siempre y que sucedía antes cuando se empezaron a revincular, que digo, mirá cómo sigue, como ese querer, no lo puedo decir delicadamente, seguir jodiendo mis tiempos, mis espacios, mi vida y mis momentos, que es, estoy construyendo justo, no podés venir ahora porque no sé qué. Entonces mi hijo sigue conmigo, lo cual a mí me hace muy feliz, estamos estudiando, tiene que rendir y demás, pero de esto me entero yo como, ya hay algo que está impuesto, listo, me llegó el mensaje. Ponele que yo tenía una cuestión laboral, una cuestión de vacaciones, ¿no? Esto pasa hace bastante tiempo. El diálogo con el padre yo decido no tenerlo porque sigue siendo muy violento, incluso hemos tenido mediación, que me daba mucha gracia, tenía un nombre como para que nos llevemos bien, tiene un nombre como más técnico, en el cual no se logró. Me acuerdo patente que estábamos en el juzgado y era, bueno, sí, respeto, sí, 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 y en el mismo juzgado tipo arrancó, pa, pa, bueno. Tuvimos como todo pericia psicológica y todo, y yo pedí ver el informe cuando finaliza todo esto, yo pido ver el informe, le pido a mi abogado el informe, lo cual me salió muchísimo, muchísimo dinero que yo
no tuve. Y en detrimento de eso, mi realidad económica cambió. Yo renuncié a un trabajo, a mí se me volvió la mitad de la cara, me angustié. La primera carta que a mí me llega es cuando mi hija tiene menos de 10 días. Yo estaba totalmente puérpera. A mí se me derrumbó la realidad. Yo sentí que perdí autoridad, no solo con él, sino yo tengo otro hijo más, tengo 3 hijos, con todos. Al día de hoy me cuesta terapia de por medio, que luego tuve que dejar de pagar porque no la pude sostener más. Por suerte mi psicóloga fue una genia y me dijo, seguimos porque no podés seguir, no puedes estar sola. Fue todas cosas como muy duras y ahí fue perdiendo el hilo. Pero bueno, a ver, volviendo al tema de hoy. Hoy es así. Hoy es fines de semana conmigo, días de semana allá. Hay algo que a mí me hace como más, que es tremendo para mí, porque en todo esto yo puedo aprender a diario en ver cuál es el deseo de mi hijo. El deseo de mi hijo realmente es estar con su papá, porque necesita estar con él, porque quiere saber quién es y por qué su padre cambió, dejó de consumir y demás, por eso también él está allá. Ese fue mi mayor miedo, algo que mi hijo nunca entendió, porque yo no quería que vaya a vivir con su papá si su papá lo quiere y quiere verlo. Pero yo viví tanta situación de violencia, incluso con mi hijo en UPA, que cómo te voy a dejar ir con alguien que nos hizo tanto daño, ¿no? ¿Cómo poder hacer para si una cosa es, este padre viene, se me sienta enfrente, me dice, che, charlemos, y yo lo veo bien. No, las charlas seguían siendo la misma violencia que sigue siendo hoy telefónica. No hubo un cambio para conmigo, sí hubo un cambio para con él. Incluso yo, mi contacto es cero porque me destruye. Entonces, más allá de que yo hice 1000 terapias y hoy en día me siento mejor, rehice mi pareja, me recibí como que un montón de cosas positivas para conmigo, ahí todavía sigue habiendo algo que no puedo salir, ¿eh? Cuando existen progenitores ausentes durante un montón de años y que por arte de magia aparecen y dicen yo los quiero ver o quiero que los chicos estén conmigo más que con la mamá, primero van a tener que pasar por una etapa de negociación en la que las partes intenten ponerse de acuerdo. A veces mágicamente esto sucede, yo todavía no lo vi, pero cuando sucede esto, se intenta por negociación, que es la mediación, y una vez que las partes no se ponen de acuerdo, ahí se habilita la vía judicial. Para la vía judicial, lo que va a tener en cuenta el juez o la jueza no solo son los deseos de este progenitor de volver a vincularse, sino y sobre todo el deseo de los chicos. Porque muchas veces pensemos en el caso de un progenitor que se encontraba muy lejos viviendo fuera del país y por X motivo vuelve a la ciudad donde viven los chicos. Y tal vez para los chicos es una gran oportunidad de que tengan más vínculo con su progenitor, al margen de toda la bronca que le da a la otra parte decir, flaco, estuviste desaparecido un montón de tiempo y ahora apareces. Pero lo que se tiene acá en cuenta, y es muy importante, y me van a escuchar decirlo un montón de veces, es el interés superior del niño. El interés superior del niño es que ante cualquier conflicto entre adultos, cualquier conflicto legislativo, es decir, si hay una ley que protege más al adulto que al menor, o cualquier decisión que tome el juez o la jueza, tiene que estar velando el interés superior de los chicos. A medida que van pasando los años, nosotros vamos incorporando derechos y estos derechos no los perdemos, ¿sí? Una vez que llegamos a la mayoría de edad. Cuando hablamos de expresar los deseos de con quién quiero vivir, más o menos la línea está en los 13 años. Si luego de los 13 años los chicos expresan de manera manifiesta y claramente que se quieren ir a vivir con el otro progenitor con el que no convivían, la justicia los va a escuchar y le va a dar la validez de su deseo para poder hacer este cambio. En estos casos, yo lo que siempre recomiendo es que esta persona, ya adolescente, cuente con un espacio terapéutico que pueda decirnos alguien ajeno a mamá, papá y justicia si realmente es un deseo genuino de esta persona de irse a vivir con el otro progenitor o si parte de querer sacar revancha en alguna situación, no nos olvidemos que son adolescentes, o querer manipular o son manipulados con promesas y demás. Entonces, para saber si el deseo es genuino o no, yo siempre recomiendo que exista un espacio terapéutico. El plan de crianza, o como se denomina jurídicamente, el plan de parentalidad, es un plan que se incorpora a nuestro Código Civil y luego a su reforma en el 2015, que lo que dice que los padres, madres, madre y padre, lleguen a un acuerdo escrito donde cada uno, conviviente y no conviviente, detallen cómo se van a organizar con el cuidado de los niños y
Este papel es una hoja de ruta más que nada para decir, bueno, ante duda recurro a lo acordado. Porque en los planes de crianza paralela hay que dejar todos los puntos lo mayor detallado posible para que no haya dudas, no haya puntos de cuestiones que se tengan que llamar o chat de por medio. Es como intentar que todo quede aclarado antes de que suceda. ¿Qué pasa si el otro no cumple? Llega tarde, camina cosas sin avisar, no respecta lo pactado. Bueno, en ese caso lo que podés hacer es pedirle al juez que lo intime a cumplir, paso 1. Paso 2, que se le fije una multa por el incumplimiento. Por ejemplo, che, hace 3 semanas que no lo llevas a inglés. Bueno, la cuarta semana yo ya le pedí al juez que te intime a cumplir, no cumpliste, que te ponga una multa. Todo eso es ejecutado, como que si fuese un cheque. ¿Y cuándo conviene accionar? ¿Cuándo tenemos que llegar a accionar y cuándo dejarlo pasar? Es difícil poder trazar una línea de cuándo sí y cuándo no en las cosas diarias, en lo más chiquito, que es lo que realmente más agota. Lo que yo recomiendo es siempre tener a tu profesional del derecho, a tu abogado o tu abogada, en el que vos le puedas ir haciendo las consultas de, che, mira, me está pasando esto, ¿qué hago? ¿Lo dejo pasar? ¿No lo dejo pasar? ¿Cómo contesto? Muchas veces podemos ayudar a contestar esos mensajes, esas chicanas, para evitar que esto vaya subiendo, subiendo y subiendo. La recomendación de los acuerdos, sea de los que sean, es que siempre puedan ser aplicados y se puede llegar a ellos cuando no hay violencia. Como podemos distinguir de hay violencia a alta conflictividad. Vayamos a la realidad y vayamos a evitar el desgaste. Al desgaste emocional, porque si vos estás todo el tiempo en la contienda, no vas a poder estar ocupándote de lo que realmente importa, que básicamente es de vos misma, de vos mismo, ocuparte de tu vida para que así puedas ocuparte de tus hijos. Primero vos, después los chicos. Volviendo a la pregunta de cómo se diferencia legalmente de alto conflicto a de violencia, básicamente yo creo que el punto del abandono es fundamental. De los incumplimientos de cuotas de alimentos, por ejemplo, vos no podés llegar a un acuerdo de parentalidad cuando del otro lado eligen qué cumplir y qué no. Ahí no vas a poder llegar a un acuerdo, vas a tener que ir por vía judicial y que un juez interponga un régimen de comunicación. Porque para mí, quien no cumple con las necesidades básicas económicas de un niño no se puede hacer cargo de mismo algún tiempo, porque si no se fija de que tenga para comer, ¿cómo le va a cuidar? ¿Qué pasa cuando nosotros notamos esto? Que hay violencia, pero el padre pide ver a los hijos igual. Terapia. Yo vuelvo a insistir con esto. Los chicos tienen que estar con un acompañamiento terapéutico y vos también. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos que tener herramientas que podamos presentar judicialmente para decir, che, esto estaba pasando, los chicos están manifestando esto y hay una profesional o un profesional de la salud mental que lo está diciendo. Es Jamaica, pero te impresionante. hago una pregunta para entender Sí, desde el sí. desconocimiento. ¿Cómo es la gestión de la crianza de una persona con contacto cero? Digo, o sea, o es lo llevo, lo traigo, hay que comprar una cartuchera. ¿Cómo es la praxis? Tema de útiles escolares me sigo encargando yo porque quiero yo. Me gusta que cuando él venga acá en las vacaciones se vuelva con su mochila completa. Tema dinero, ya tiene edad para tener Mercado Pago, le transfiero plata, no hacia el padre, que el padre me dijo que me iba a iniciar una demanda para pedirme plata a mí. Y yo le dije, ya no usa más pañales, ya no le tenés que pagar más maternal, todo te sale baratísimo ahora, ¿eh? O sea, lo único que le tenés que comprar son zapatillas. O sea, ropa le sigo comprando, zapatillas le sigo comprando. Sé que del otro lado también, pero yo sigo haciendo esos gastos. Después, en la dinámica de cuando él viene, quedó marcado, esto ahí había perdido el hilo, quedó marcado por lo que se ha juzgado, esto de los días de semana allá, fines de semana acá. Entonces, él viene para acá, le cargo la SUBE cada vez que viene, pues siempre me dice lo mismo, se queda sin, quita la SUBE, entonces le cargo la SUBE para que venga. No hablo con el padre. En su momento el padre al comienzo sí lo que me hacía era, ¿está en tu casa? ¿Ya llegó? ¿A dónde salió? Yo no quiero que salga, no puedo dormir en otro lado, en tu casa tiene que hacer esto. A lo cual tuve que decir, en tu casa son tus reglas, en mi casa son las mías. Esto fue trasladado a mi hijo y mi hijo me decía, mi papá me cuida más, vos me dejás más salir y esto nos da. Yo quiero decir algo que aprendí en todo esto.
cada situación tremenda que viene es una gran oportunidad de diálogo con mi hijo para decir, che, mirá, yo me siento bien así, yo actúo así con vos y tenemos mucho diálogo. Y hablando con amigas que tienen hijos de la misma edad de él, me doy cuenta que eso no les pasa tanto cuando viven dentro de la misma casa, que era lo que me pasaba a mí, porque yo digo, bueno, si vive conmigo, lo tengo en casa, charlo en otro momento. Ahora no, son los fines de semana. El fin de semana es aprovechado al máximo. Y algo que a mí me pasaba cuando él era chico, que sentía que no le podía dar tiempo de calidad porque me pasaba horas trabajando dobles turnos, me pasa que hoy es el tiempo de calidad sí existe y sí está, porque es, bueno, vamos a charlar de esto, porque si no lo charlo ahora, el fin de semana viene con otra cosa nueva. Entonces eso, a ver, mi gestión no es con el padre, es con mi hijo. Es una carga para mi hijo, estaría buenísimo que sea con el padre, lógico, pero esta es la realidad que vivimos. Y él sabe que esta es la realidad que Es vivimos. que me parece eso importante de lo que traen las dos. Está el plano de lo ideal construido por Hollywood y Cris Morena de lo que es una maternidad y una paternidad, y después está el plano, el ideal, y después está el plano de lo real, de quiénes son los participantes de esta crianza y lo posible. Si querés lanzar o potenciar tu podcast con identidad y profundidad, en marzo arranca la clínica de podcast Cómo suena tu mundo. Los cupos son limitados y toda la info la encontrás en www.bdeviola.com.ar. Vos en este proceso, y también le pregunto a Vicky, ustedes en estos procesos me contabas que recibiste asistencia como psicológica, otra vez mujeres sosteniendo mujeres, la psicóloga no cobrando para poder sostenerte, porque eso lo veo mucho. El año pasado que estuvimos en Uruguay fuimos a una charla de madres protectoras, que por supuesto es otro nivel de conflicto ya, son las madres de infancias víctimas de abuso sexual. Y ellas contaban que entre las costes legales y la terapia o asistencia para sus infancias, no quedaba un peso para sostén para ellas. Entonces, ellas se sostenían entre ellas, con otras mujeres que les había pasado lo mismo, porque no había plata para una psicóloga adicional. Entonces, retomando la pregunta que les hago es, hoy en día, ¿cómo se sostienen con estas crianzas desafiantes y cómo ven a sus hijos en la actualidad, ya sea habiéndose quedado en casa con vos, Vic, y entendiendo que el padre es esto, o en el caso de Jamaica, en esta investigación de ver quién es este progenitor con el que elegí vivir? ¿Querés empezar vos, Vicky, y contarme un poco tu sostén y cómo ves a tu hijo hoy? Sí, en ese momento puntualmente, bueno, fue la única vez que hice terapia, así que imagínate que no soy muy fan y ahí tuve que, porque necesité, mis amigas fueron un sostén fundamental, mis amigos, de hecho yo tenía que viajar por trabajo y Toto se quedaba con mis amigos, o sea, mis amigos eran los que lo iban a buscar al colegio, lo llevaban, lo traían, después dormían con mis hermanas y al otro día lo iban a buscar para llevarlo al colegio. O sea, mis amigos me salvaron la vida porque no, el trabajo era lo único que yo no podía dejar, o sea, porque con eso comíamos y de eso vivíamos, entonces me endeudé muchísimo, obviamente, muchísimo, hasta nada, logré acomodarme creciendo en mi trabajo y bueno, obviamente después hice pareja nuevamente y ahí también nos acomodamos. Mi marido me ayudó un montón, sobre todo en darle una figura masculina, paterna, sosteniendo también ahí a Toto. La verdad que en ese sentido hizo un gran laburo. Y te diría que fue una vida, un mundo hasta séptimo grado, ¿no? Donde sí, obviamente había cosas de colegio, cosas que no quedaba otra, que había que hablar. O te diría que hasta la pandemia un poco, ¿no? Porque ahí ya en pandemia se quedó casi prácticamente en mi casa durante meses y meses hasta que pudo ir a ver a su papá. Y la gestión era mía y bueno, justo en ese momento mi familia, mis viejos no estaban viviendo acá, entonces no me podían ayudar, pero sí mis amigos y mis hermanas fueron un gran sostén, eh, hasta que bueno, después me logré acomodar. La otra pregunta era, ¿cómo es hoy? No, ¿y cómo lo ves a Toto? ¿Cómo lleva a Toto hoy? Bueno, la aceptación del padre que le tocó y el Toto cuadro de hizo situación. un gran clic en séptimo grado. En séptimo grado le pasó algo que, bueno, su papá básicamente no quiso venir a su egreso, no quiso participar.
no quiso acompañarlo y yo creo que ahí a Toto se le rompió algo, o sea, o como que se le rompió esa imagen que tenía de su papá. Su papá le dijo, no, yo no voy, y así, y de hecho el que le entregó el diploma fue mi marido, el que estuvo ahí abrazándolo fue mi marido, el que estuvo ahí conteniéndolo fue él, y yo creo que ahí él hizo un clic, ¿no? Obviamente también la edad, 13 años, empezó un secundario nuevo, ya el secundario hace que no tengas tantas cosas de colegio que conversar, ya no hay tanto que hacer, entonces ahí también el diálogo, por suerte, cortó un poco. em, y también hizo un cambio muy fuerte en dándose cuenta, y mira qué loco que esto también viene con la edad, de cómo era, qué hacía su papá en el día a día, cómo trabajaba, bueno, también lo mismo, tiene pareja, tiene otra hija, y cómo es su papá como papá de una nena, de chiquita me refiero, ¿no? Y cómo lo ve, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, y lo empezó a poner en contrapunto de lo que veía en mi casa. Entonces se dio cuenta, pero ¿cómo? Él le da la mamadera y el otro no, y este se queda todo el día y el otro no, y este hace esto y el otro no, y los mensajes que bajaba. En 2025 Toto votó por primera vez, y también eso, en cómo él empezó a, no sé, participar en el centro de estudiantes, en verse involucrado en cosas de ayudar a los demás, y cómo ve que su papá no tiene nada que ver con esa vida, y eso también fue poniendo en contrapunto, y en un momento me llevó a decir algo que, bueno, espero que no se nos que cuente esto, pero en un momento me dijo, ¿me explicas cómo tuviste un hijo con este hombre? Y me quedé helada, ¿no? Porque fue como bueno, en ese momento era otra cosa, en ese momento era mi pareja, en ese momento decidimos esto, en ese momento pasó así, y no me arrepiento ni un segundo de que vos estés en mi vida. Capaz sí, honestamente me arrepiento de haber tenido un hijo con este hombre, pero no me arrepiento de tenerte a vos. Todo lo que vos conseguiste hoy, todo lo que vos sos hoy como persona y lo que vas a seguir siendo. Las cosas que les Es decimos difícil. a nuestras madres, ¿no? Pienso ahora como Sí, las tres, como madres. Yo muchas veces que pasaba algo con mi viejo y la veía a mi mamá mal y algo terminaba implosionando entre nosotras dos, era como, bueno, jodete, vos lo elegiste. O todo claro. esto que pasa es tu culpa. Y era como, y ahora pienso y digo, Dios, o sea, en realidad es culpa de quien lo hace, pero bueno, como también eso, ¿no? Como tratar de hacer el ejercicio, que yo lo hago en microcosas de la crianza cotidiana, porque nuestros hijos y nuestras hijas se habilitan una crueldad con nosotras que no se la habilitan con nadie más. Y cuando yo hago la retrospectiva digo, claro, yo sabía que del otro lado esta señora iba a seguir estando. O sea, le podía volar la tapa del cerebro de la ira de lo que le decía, pero siempre iba a encontrar del otro lado una escucha, una disculpa aceptada. Entonces, Es que bueno, somos su también espacio seguro al final, ¿no? Digo, si sienten la confianza para venir a preguntarnos esto o decirnos estas cosas, es porque evidentemente saben que del otro lado vamos a estar abiertas a recibirlos y les vamos a responder con amor, enojadas, capaz, obvio, pues somos humanos, pero digo, del otro lado no es que los vamos a dejar de querer y también creo que uno es más cruel con los padres por eso, porque saben que, o con las madres especialmente, porque saben que del otro lado van a seguir estando. estoy de Bueno, acuerdo. esto que decís, yo pude tomarlo conciencia gracias a la vez que hablé en la tribu, en la comunidad, porque yo cargo con mucha culpa de que todo tiene que ver conmigo y hay algo que hoy en día he hablado incluso con mi hijo, luego de que me ha dicho cosas muy duras que me han hecho como, mierda, me hizo mal a la cabeza, pero dije, ¿por qué yo no estuve quizá en momentos donde hubiera querido estar, donde él hoy en día me reclama, porque qué pasó cuando él empieza a decir que era vivir con el padre le había dicho ciertas cosas de nuestra realidad, pero como muy exacerbadas, que yo no estaba, pero ¿qué pasaba? No era que yo no estaba porque no tenía ganas, yo no estaba porque estaba laburando, porque alquilaba y porque tenía que bancarlo. O que o que yo salía con mis amigas, una cuando es madre no tiene por qué dejar de vivir, pero esas cosas eran como llevadas al extremo de sale, no está con vos. Bueno, así puedo decir un montón de cosas más, o de las cosas que no tenía, esto me da tristeza, o por qué le compraba ropa usada, porque no tenía, entonces te compras ropa usada. Bueno, pero sale más barata y es lo que puedo hacer hoy, ¿no? Pero él qué Entonces, ese hacía, me tipo de cosas, mata.
Como, mirá Nada. cómo te va cargando mirá cómo se va cargando de caca todo lo que es una persona sosteniendo en este sistema una infancia, criándola, vistiéndola. Por eso quería que hagamos este episodio, porque hay una cantidad de mandato, pero bueno, continúa. Sí, bueno, y así puedo seguir con muchas cosas más, o también le ha metido que lo crió mi mamá. Mi vieja es excelente abuela, pero no lo ha criado. Y una cosa que él me dijo cuando se fue a ir para allá, cuando yo le decía, esto fue tremendo, que él se olvidó de todo lo que vivió conmigo, que su vida la recuerda a partir de que fue a vivir a la de su papá. Una de las cláusulas que yo puse cuando él se fue, que yo sentía que era la única cosa de la cual yo me podía agarrar, era, aunque sea puedo seguir recibiendo en algo, yo puse, y está en el papel que firmamos en el juzgado y demás, que cabe aclarar que yo lo frené, no es que el juzgado decidió, yo dije, no aguanto más de resistir y de tirar, yo voy a decir, sí, por favor, frenemos acá. Llamé al abogado una noche y le digo, porque mi abogado me atendía en cualquier horario, horas, hablando con el chavo, le digo, necesito frenar, yo voy a dejar que mi hijo se vaya, pero necesito terminar con todo esto y no hablar más del tema como a nivel legal, porque era pericia psicológica, ya estaba por pasar a asistente social, eran como muchas cosas, mucha intromisión y yo no estaba pudiendo continuar con mi vida. Entonces, una de las cláusulas que yo puse fue esto, que él tenga psicólogo, porque el padre no es psicólogo. Entonces yo dije, mi hijo tiene que tener psicólogo. Entonces lo tuvo. Y yo tuve que tener el teléfono, no me quería dar el teléfono. Me da el teléfono, tuve que volver a hablarle al abogado y decir, che, no me dio el teléfono, un pedido de teléfono. Él tuvo que preguntar a la psicóloga si le parecía que yo, bueno. Cuestión es que yo tuve varias charlas con la psicóloga, porque mi hijo siempre había ido a psicólogo también desde chico, que yo lo mandaba al psicólogo, por toda esta situación. Primero lo mandaba por la ausencia del padre, después fue por esta presencia y la forma de presenciarlo, ¿no? Y me acuerdo que yo le comenté esto a ella y me dice, eso, me dice, y le digo, pero ¿sabes lo que yo empecé a hacer? Y algo que fue intuitivo en mí fue, empecé a mandar fotos. Me metí en un mail que yo tenía viejo, viste que las mails guardan las fotos, y empecé a encontrar fotos de cuando era chiquito y le empecé a mandar, no a saturarlo. Es un adolescente, ¿no? Tampoco es que se van cantando a las madres. Ay, mira esta foto de cuando hicimos tal cosa. Entonces de repente yo dije, ah, sí, te olvidaste, bueno, tu realidad está en fotos ya que no me querés escuchar, y le empecé a mandar y ahí se abrió otra cosa, ahora recuerdo. Pero bueno, eso también, ¿no? Como eso de querer borrar como lo que pasó o de qué es lo que quiere creer o no. No, te Quería quiero hacer una última cosita preguntar como, sí, si vos en este proceso, que ya estás atravesándolo y estás un poco más del otro lado, desde tu espacio de terapia o con la terapia que tuvo él, ¿hay algún tipo de comprensión de cuándo surgió el deseo? Y porque vos sentís que hay algo del padre que está moldeando, hay una búsqueda personal, ¿identificás cuándo surge y por qué? sí, cuando el padre forma una nueva familia con una mujer, se casa y hay una mujer disponible en la casa para cuidarlo. Antes no. Y eso lo digo, es horrible, pero es cierto. Porque ¿quién lo cuida? Mi hijo. Y esto es algo que duele un montón. Le digo, hijo, vos te estás yendo a una casa donde hay otra mujer que te está cuidando y acá estoy yo, tu madre, disponible en tu casa y no. O sea, que bárbaro lo quiere, lo cuida, pero eso fue algo clave que hizo que el padre empezara a hablarle a él, porque si bien antes lo veía, nunca le decía que quería que se vaya a vivir con él. Y cuando yo formo pareja y empiezo a pensar en volver a convivir, el padre me dice a mí, en una de las veces que me lo trae a la puerta de mi casa, con mi hijo presente, que yo ya no iba a tener más tiempo para cuidarlo a él porque iba a tener un hijo nuevo. A las madres tenemos amor para darle a 20 hijos si tenemos 20 hijos. No pasa el amor porque tenés uno o cinco y le tenés menos amor al quinto. Entonces, ¿qué me pasaba a mí? Yo estaba embarazada y estaba con la cabeza en que me estaba por recibir y que mi vida estaba cambiando y estaba mejorando. Entonces no le podía ver la gravedad de esas cosas. Hoy pienso, si lo vuelvo a escuchar, se me prenderían todas las lucecitas. En ese momento no. Y después esto de que allá iba a haber más tiempo alguien que lo cuide, en cambio en mi casa no. Mi hijo iba a una escuela de arte porque él ama el arte y yo hice mucha fuerza para que él entre a una escuela que era muy complicado entrar y él estaba yendo ahí y el padre le decía que habían ciertos sacrificios que hacer en la vida para estar mejor. Y mi hijo deja de ir a esa escuela que tanto me costó.
extrañando todavía a sus amigos y a su realidad por esto de hacer un sacrificio para ir a vivir con su papá. No sé si te respondí la pregunta, pero fueron como todas esas Sí, cosas que entiendo que iban es una pasando. mezcla de ingredientes de darle una oportunidad al vínculo, un adulto que también acompaña y pone su mirada de las cosas, pero bueno, las dos, desde su historia y con sus herramientas, tienen un vínculo de diálogo con sus hijos y esto era un poco el objetivo del episodio que yo quería hacer, que además ahora estamos grabando entre nosotras, pero va a participar Cande Masitelli, que también es de la comunidad de Comadre, que es psicóloga, para traer un poco la mirada terapéutica de cómo se acompaña esto, sobre todo a las madres. Y también va a participar Florencia Rojo, que es abogada, para darnos un poco de detalles de, bueno, tenencia, derechos de la infancia para decidir desde qué edad se puede y cuál no, y demás cuestiones. Pero a mí me interesaba que pongamos en palabras esto, porque hay una construcción colectiva de que la madre que no vive con su hijo es una mala madre, mientras que el padre que no vive con su hijo es un padre. ¿Entendés? Que no vive con su hijo. Fin, no hay un doble clic ahí. Y eso invisibiliza a todas estas historias y también invisibiliza a las infancias como sujeto de derecho. Entonces, por eso a mí me parecía muy importante que me traigan esto y para ir y sus vivencias y cómo lo atravesaron, cómo lo navegó cada una con sus herramientas. Y para ir acercándonos al final del episodio, me gustaría preguntarles dos cosas, porque, vieron, yo les mandé una guía, pero yo confiaba que se iba a ir como desarrollando todo en la conversación. Les preguntaría, ¿qué aprendieron de ustedes mismas en este proceso y qué le dirían a una madre que está empezando a entrar en una situación así? Si querés empecemos con Vic y después vamos con Jamaica. ¿Qué aprendí? Aprendí que soy más fuerte de lo que creo. Aprendí que tengo que confiar en mi hijo, en mis hijos, ¿no? En los procesos de aprendizajes de ellos, en que ellos van a tener la capacidad y la fortaleza de ver por sus propios ojos y darse cuenta de las cosas y de que van a tomar la decisión de hacer lo que necesitan hacer en ese momento. Si necesitan estar con su papá para verlo y para vivir y entender cómo es, buenísimo, y lo mismo de este lado, ¿no? En confiar en ellos. Aprendí también, y en esto de lo de la parte judicial, en que no todos los caminos son para todas. Digo, no todas necesitamos atravesar los mismos procesos y los mismos caminos, y está bien, y que no era, que en ese momento sí lo sentía así, que no hablaba mal de mí o que no era algo en contra mío como persona y como madre que él quisiera irse a vivir con su papá. Digo, que él quisiera pasar más tiempo con su papá que conmigo, no significaba que yo estaba fracasando o que yo estaba haciendo algo mal, sino que era lo que él necesitaba o lo que él creía que le hacía bien en ese momento. Y la segunda es, bueno, un poco se responde también con la primera. ¿Qué le dirías a una mamá que está empezando a vivir o está en el medio de la tormenta también? Una mamá que está atravesando esto. Podría ser también a Jamaica, que está acá. A Jamaica. Algo que para mí es re importante es, bueno, qué cosas les decimos a nuestros hijos apropiadas a su edad, ¿no? Digo, a mí me pasaba en ese momento que yo me moría de ganas de decirle, mira, no te vas con tu papá porque la verdad que no te lava los calzones, o sea, ¿para qué te quieres ir con tu papá? Y no podía decirles. O yo sentía que no estaba bien decírselo a su edad. Yo no quería ser esa madre de que le hablaba mal de su papá porque bla, bla. Y entender qué era lo apropiado para él en su momento, hablar las conversaciones, que si bien eran abiertas y charlábamos un montón, hasta qué punto decirle que no son nada que ver las conversaciones que yo hoy tengo con un pibe de 16 años, ¿no? Digo, entender qué mensaje se les puede dar y qué contenido se le puede dar a cada chico según la edad que tiene y ir viviendo ese proceso juntos, que no es nada fácil, porque uno capaz se desdice y dice cuatro paredes adentro, dice no, te quiero decir toda la verdad, todo lo que es, por qué no quiero, por qué sí, por qué esto, y la realidad es que darse cuenta qué es lo que está bueno, que los chicos escuchen y qué es lo que no, es un desafío para nosotras. Y lo principal, nada, que confíen en ustedes, en que es un proceso que lo están haciendo bien y que es un proceso que todas las madres separadas, digamos, son poquitas las que tienen suerte de separarse y no atravesar estos conflictos. Porque al final del día vas a tener que criar con otra persona que no elegís más como pareja, pero sigue siendo el padre de tu hijo. Entonces, en un punto vas a tener que
va a seguir estando en tu vida, ¿no? Con mucho diálogo o poco diálogo, pero va a seguir ahí. Así que confíen en ustedes y en sus hijos. Me gusta que traigas esto, es una delgada línea y siento que hay una injusticia en tener que ser una la que desarrolle todas las herramientas y que del otro lado haya un autochocador. Pero es verdad que como hija de divorciados, el daño es muy grande cuando nuestros mapadres se van de boca sobre el otro. Obviamente hay excepciones donde, bueno, o sea, es medio inevitable, pero digo, y también porque lo que sale muchas veces, que también es muy injusto, o por lo menos me pasaba a mí, era que frente a mi mamá y sus agravios o sus enojos con mi papá, a mí me salía como una cosa de defenderlo. Después el tiempo terminó acomodando todo y yo pude entender las características de cada uno y un poco por qué cada uno decía lo que decía, porque llega ese momento en el que les hijas vemos las cosas como son y no como querríamos que sean. Pero bueno, idealmente, hasta estratégicamente siento como hija ya adulta, no suma tirarle tanta tierra. Pero bueno, contame vos, No, Jamaica, obvio. que estás en otra. A ver, ¿qué aprendiste y qué le dirías a las madres? Esto que decían recién, a mí me sirvió mucho mi psicóloga porque yo recuerdo que ella lo que me decía es, en tu casa tiene que haber una diferencia. Si realmente esto está pasando, de que del otro lado el padre le está hablando mal de vos y de todo lo que vive, en tu casa se tiene que marcar la diferencia de que esto no pase, para que él encuentre en algún lugar la tranquilidad. Entonces yo eso lo tomé a rajatabla, pero ¿por qué? Porque dije, con esto mi hijo se cae bien conmigo. Y nada de eso funcionó. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Pero yo lo hice más que nada por eso, pero sí tuve una ocasión donde telefónicamente le hablé mal del padre y cuando corto, mi hijo estaba con el padre. Nunca tuve una angustia tan grande como madre como ese día, porque dije, yo lo que hice fue descuidarlo. Yo le tiré toda una catarata de mierda de algo del padre que él no recuerda, porque él no recordaba esa situación, y está allá. Y yo estoy acá y no lo puedo contener. Entonces, ahí, con mi propia experiencia, aprendí que eso no sirve. No sirve hablarle mal del padre, sirve la realidad, con las palabras totalmente atenuadas a la edad que tiene cada hijo. Después hay tiempo para poder hablarle y si tiene ganas de escuchar. Pero eso lo aprendí con estas dos cosas, esto que me había dicho mi psicóloga, de que acá, y lo logré hacer, y lo logré hacer para todos. Y ojo, porque la familia también es algo importante. Mi familia, todo el mundo quería hablarle mal de él. Que tu papá no sé qué, mis amigas. Yo tengo una amiga que es la madrina de mi hijo y que es lo más del mundo y que me apoyó en toda su crianza desde cero. Y ella me decía, voy a ir y le voy a decir, porque yo me acuerdo de todas las cosas que le hizo el padre. Y le digo, no, no, para. Vamos todos a cuidarlo. Entonces yo lo que sentía era como que vamos a agarrarnos todos de la mano y mi hijo está en el medio y lo cuidamos, por favor, porque esta es una mierda para todos, pero es una mierda para él que está viviendo esto de esta forma. Y algo que me parece re importante, el día que yo fui al juzgado, que lo tuve que ver, creo que esa fue la última vez que lo vi al padre, que fue hace ya, van a ser 2 años ahora en marzo, firmamos, mi hijo ya estaba igualmente allá porque había empezado el colegio allá, yo me voy a tomar el tren y miro el cielo, esto parece re poético, miro el cielo y como el sol y qué sé yo, y yo me sentí con mucho amor, porque en esta decisión primó lo que mi hijo quería, lo que mi hijo quiere. Entonces yo sentí que yo le tengo mucho amor, pero el papá también le tiene mucho amor. Sea como sea, a mí me guste o no, su papá también lo ama. Entonces también se merecía, es la primera que lo estoy diciendo, se merecía esa oportunidad también de vivir a este hijo tan hermoso que tenemos. Porque es hermoso, porque es un ser divino y lo dice todo el mundo. Y esto que atravesó lo hace más lindo, más fuerte, más empático. Mi hijo es un artista empático, hermoso, que hace música divina. Entonces yo digo, él necesitaba y necesita seguir estando allá para esto. Por otro lado, ¿qué diría? Psicóloga, no sé, yo soy muy pro psicóloga para atravesar estas cosas. Escritura, yo escribí mucho sobre esto que viví. Y algo que me hubiera gustado hacer, pero no lo hice por la dinámica de vida y porque tenía que ir a laburar y a hacer guita y estar con mis otros hijos, irse sola con tu hijo o hija, si está viendo esto, sola. No sé, al río. Yo amo el río, vivo muy cerca del río. Irte al río a charlar o a estar en silencio o atravesar todo ese proceso de si decide irse o no, charlado, que te puedas ir después a la noche a acostarte y decir, bueno, hablé algo, porque no con esa incertidumbre, teniendo a tu hijo enfrente con la incertidumbre, no, charlémoslo a donde sea, pero escucharlo y apoyarlo, no sé, a veces se puede y a veces no. Pero eso es dificilísimo igual, es dificilísimo luchar con una misma, con todo lo que va sucediendo.
pero me parece que es re clave eso, sentarte a charlar con tu hijo y escucharlo, y contarle lo que sentís, atenuado con la edad que tiene. Pero me parece re clave que él te escuche y que vos lo escuches. Eso me parece clave. Ay, bueno, chicas, yo en el medio lagrimeando. Quiero agradecerles muchísimo por compartir su historia, que es la de muchas, y como bien saben ustedes, a veces eso nos trae sostén, nos hace sentir menos solas. Quiero agradecerles por estar en la comunidad. Para mí es un honor estar con mujeres con estas cabezas conversando. Aprendo mucho de ustedes. Y nada, qué guerreras, loco. Muchas gracias. Un placer para mí, me trajeron un montón de Gracias. recuerdos Sí. de cosas que tenía guardadas, pero evidentemente no tanto. Estaba pensando justo un chiste que hago siempre, o hacía más en esa época, cuando yo me separo, octubre, noviembre, ponele, y mis viejos en febrero deciden irse a vivir a otro lado, otra ciudad, 500 kilómetros de distancia. Y yo en ese momento hacía ese chiste de, bueno, che, si yo hubiese sabido que ustedes se iban, yo no sé si me separaba, porque me está faltando algo clave. Después digo, no me iba a alcanzar con mi mamá y mi papá. Y 2 años, un año después de eso, mis viejos se separan, y que ahí me acordaba lo que estabas diciendo. Y me acuerdo, claro, yo ahí ya tenía 30, mis hermanas también ya eran grandes, 20 y pico, y no, tuvimos una conversación los cinco en esta separación, y porque era como que se separaba la familia. Pero ya no existía esto de, bueno, ¿quién quería las pibas? Las tres pibas ya son grandes, ya son adultas. Y estábamos teniendo esa conversación, no, bueno, porque tu papá esto, tu mamá esto fue, y yo, chicos, paren, que seamos adultas no significa que querramos escuchar todo lo que tienen para decir, hagan terapia, resuelvan sus temas, pero con esto de, bueno, hablar con los hijos, no importa la edad que tengan, hay cosas que se les dicen, hay cosas que no. Hay cosas que hay que guardarse para uno y cosas que hay que guardarse para la pareja o expareja, pero sí me acuerdo mucho de este chiste, de ese momento de, chicos, si yo hubiera sabido que esto iba a pasar, yo no sé si hacía todo Claro, este bardo. no encaraba este quilombo. Pero está re bueno No lo que decís de lo encaraba. que compartimos también, porque no somos amigas de nuestros hijos y no somos Exacto. amigas de nuestras madres. Yo a veces mi mamá me cuenta cosas que es como, pegale un tubazo a Clau, ni idea, esto es Claro, para charla con mí. alguien. No sé, llama a tu hermana de último. Claro. Em, pero sí, eso pasa y no importa la edad, con los hijos, bueno, hay cosas que son para uno y hay cosas que sí son para compartir con ellos, sí, ahí es una, como dijiste hace rato, es una delgada línea Y es como para que no hay que siempre pasar. aprender, ¿viste? Pues también después ya haré ese episodio, como es aprender a vincularse con les hijes adultos y cómo me conecto en ese momento. Bueno, es infinita la tela. Bueno, chicas, muchas gracias por su tiempo. También quiero agradecerle a las otras dos invitadas que van a ir apareciendo a lo largo del episodio con la magia que hace Andy. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Les va a venir bien porque hay un conversatorio taller de estrés somática, que es cómo conectar con el cuerpo y herramientas para acompañar el estrés en la maternidad con Yara Vilardebó. Así que nos estamos viendo. Muchas gracias por esto y por estar del otro lado y por ser parte de la comunidad. Muchas gracias. Fue terapéutico esto, te digo, ¿eh? Ay, qué bueno, me encanta. Todo lo que Sí, colabore sí. a mí me da alegría. Gracias por Gracias a estar. las dos. Gracias.